Historia del deporte. Solo una actividad que sea asunto de vida o muerte, o en la que al menos la muerte sea una posibilidad, es, en mi opinión, aventura. Los más peligrosos. Por supuesto me di cuenta de que corría algún peligro. Obviamente consideré la posibilidad de no regresar cuando lo planeaba. Pero una vez encarada y decidida, no había realmente una razón para volver a pensar en ello. La búsqueda de la aventura durante siglos ha constituido una poderosa motivación. Sin la insaciable curiosidad de Marco Polo y Cristóbal Colón, todavía percibiríamos el mundo como una superficie plana. Las reconstrucciones de Thor Heyerdahl de los viajes del pasado demostraron que la exploración de los mares empezó con las antiguas civilizaciones, pero no eran los océanos el único desafío. La humanidad siempre ha codiciado el secreto de volar. El genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, luchó con el misterio ya en el siglo XVI e inventó varios prototipos muy elaborados. Sin embargo, el primer despegue fue realizado por un globo de aire caliente construido por los hermanos Montgolfier en 1780. Al mismo tiempo, sus compatriotas el Dr. Charles y los hermanos Roberts estaban experimentando con el primer globo de hidrógeno. El sueño de volar acabó con la vida de Otto Lilienthal, pero no antes de haber realizado más de 2000 vuelos en sus ingeniosos planeadores. Su trabajo fue continuado por los hermanos Wright en América. Considerados como los padres de la industria aeronáutica, fueron los primeros en colocar un motor de explosión en un aeroplano. Hicieron su primer vuelo en 1903. La búsqueda de la aventura siempre ha movido a los espíritus más audaces. Año 1910, lugar la Torre Eiffel, resultado uno de los primeros vuelos fracasados. A veces los desafíos eran más convencionales, pero no era mejor la intrepidez de los aviadores enfrentados a sus retos contra los límites establecidos. Louis Blériot fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha en 1909. Uno de los aviadores más conocidos fue Charles Lindbergh, que realizó la primera travesía del Atlántico sin escalas en 1927. La multitud lo arrolló a su llegada a París y se convirtió en héroe popular de la noche a la mañana. Por entonces los vuelos ya no eran solo récords y desafíos. El campeonato Schneider para hidroaviones fue un concurso internacional de importancia en estos años. Y no eran solo hombres los que acaparaban la diversión. La baronesa de La Roche fue la primera mujer que recibió una licencia de piloto en 1910. Tras la Primera Guerra Mundial, proliferaron las mujeres aviadoras. Helen Busher batió varios récords de velocidad. Trabajó como piloto de pruebas. Su muerte en accidente apagó los impulsos aventureros de sus sucesoras, pero no fue suficiente para detener a la americana Amelia Earhart, que siguió participando en los esfuerzos por abrir la aviación a las mujeres. Ella también murió en un vuelo. Su avión desapareció en el Pacífico en 1937. Una vez cruzados los mares y hechos los mapas de las costas, el siguiente desafío consistió en la exploración de las tierras interiores, las altas montañas, los grandes ríos, los bosques impenetrables y las vastas extensiones de hielo. En el siglo XX, las únicas zonas que permanecían inexploradas eran el Ártico y el Antártico. El americano Robert Peary, a la izquierda, conquistó el Polo Norte en 1909. El noruego Roald Amundsen, motivado por el éxito de su compatriota Fridtjof Nansen en Groenlandia, se decidió a hacer lo mismo en el Polo Sur, pero la expedición noruega tuvo un competidor, el inglés Robert Falcon Scott. Se habían encendido los fuegos del prestigio individual y nacional. La carrera había comenzado. Amundsen utilizó perros para tirar de sus trineos. Scott llevó ponis y trineos a motor. Los trineos de motor no funcionaron, los ponis no resistieron y la partida de Scott tuvo que tirar de sus propios trineos.
Amundsen fue el primero en alcanzar el polo el 14 de diciembre de 1911. Un mes más tarde llegó Scott, descubriendo decepcionado que Amundsen lo había adelantado. A la vuelta de la expedición, Scott y sus acompañantes murieron congelados. Amundsen regresó triunfante a Noruega. Te das cuenta de lo fácil que es morir, pero tienes que adaptar tu vida a esa realidad. A pesar de las tragedias y los accidentes, el circo continúa. No hay lugar para las lágrimas. Gentlemen, start your engines. Ves un coche recorriendo la pista, oyes el ruido, hueles a goma y combustible quemados. Cuando los motores estallan al comenzar la carrera, si tu sangre no se acelera en las venas, es que algo no funciona dentro de ti. Para muchos que buscan el desafío y la aventura, la velocidad es su pasión. Especialmente la velocidad sobre ruedas. Sienten el placer de la adrenalina apoderándose de su cuerpo cuando la velocidad desafía a la muerte sobre las pistas. Es el momento que sobrecoge a los pilotos y a los espectadores. En las grandes carreras del mundo, como Le Mans, todos los elementos se mezclan en una combinación explosiva, las altas velocidades, la expectación y el peligro. Pero la velocidad significa peligro, un peligro real. En mis tiempos de corredor, las estadísticas eran claras. Tenías un 30% de posibilidades de morir si llevabas 5 años sobre las pistas. Creo que los pilotos de Fórmula 1 tienen una responsabilidad, la misma que tenía yo cuando corría. Esa responsabilidad es seguir vivos. Sabía que mi trabajo era peligroso y era consciente de que podía morir en la carrera. Pero tenía tal pasión por la velocidad que nunca creí que me pudiera ocurrir eso a mí. Well, there's your table over there. Las posibilidades de la rueda como vehículo para el deporte comenzaron con la invención del Dressien, en 1816, por el barón Carl Drey de Saberbrunn. Pierre Michaud y su hijo Ernest desarrollaron con éxito una máquina en su fábrica de París en 1891. El velocípedo se hizo muy popular y empezaron a organizarse carreras de una población a otra y sobre pistas preparadas para ello. Incluso antes, en 1769, ya se había concebido la idea de un vehículo con ruedas. Nicolas Joseph Cugnot diseñó un modelo a escala real de su máquina a vapor para el ejército francés. Pero esta semilla cayó sobre piedra hasta el desarrollo del motor de combustión interna. En 1890, el alemán Karl Benz comenzó a vender carruajes sin caballos al público más pudiente. Henry Ford vendía su más asequible modelo T solo 18 años después. Desde el momento en que se construyó el primer coche, se apoderó de todos el deseo de ser más rápidos, imponer marcas y competir. Mientras tenían lugar las primeras 500 millas de Indianápolis en Estados Unidos, Europa empezaba sus primeras competiciones entre ciudades y asistía al nacimiento de grandes carreras como Le Mans, la Milla Miglia y los comienzos del circuito del Grand Prix. Los velocistas pronto empezaron a arriesgar sus vidas en busca de récords. En Daytona Beach, en 1928, el ganador de Indianápolis, Frank Lockhart, fue uno de los primeros en perder su vida. Los inicios de los 30 en Europa fueron dominados por los italianos Tazio Nuvolari y Achille Varzi, conduciendo Alfa Romeos. El dominio pasó después a los alemanes Bernd Rosemeyer y Rudolf Caracciola, con sus Mercedes-Benz. El éxito del grupo alemán fue utilizado por la maquinaria propagandística nazi para glorificar a Adolf Hitler y el Tercer Reich. Al otro lado del Atlántico, Louis Mayer era la estrella y en 1936 se convirtió en el primer piloto que ganó las 500 millas de Indianápolis 3 veces.
Los ciclomotores también tienen sus héroes. La Isle of Man TT, que se inició en 1907, es la carrera más intrépida de este tipo. Las Islas Británicas han producido algunos de los mejores motoristas del mundo, capaces de escribir varias veces sus nombres como ganadores del Tourist Trophy. Pero es el italiano Giacomo Agostini el motorista con más premios de todos. 15 veces campeón del mundo, 122 victorias de Grand Prix y ganador del TT en 10 ocasiones. Sin embargo, tras la muerte de su amigo Gilberto Parlotti en 1972, se negó a competir en el Tourist Trophy de nuevo, pidiendo que esta carrera perdiese su categoría de campeonato del mundo hasta que lo logró en 1976. Una pista molto difficile. Creo que es una prueba de gran dificultad, muy peligrosa, desagradable. El lado negativo del Tourist Trophy es la completa falta de seguridad. No podías permitirte cometer un solo error. A pesar de su pérdida de categoría, esta prueba no perdió su popularidad. Se ha convertido en el festival de motos más grande del mundo. A él asisten 50.000 entusiastas cada año. El TT se ha llevado las vidas de 160 deportistas en toda su historia. Sin embargo, en el mundillo machista de estos grupos, enseguida tachan de falta de hombría al que se niega a participar. Entre el Memorial Day de los Estados Unidos y la culminación del Carnaval del Motor, las 500 millas de Indianápolis reúnen a 250.000 fans que asisten desde todas las partes del mundo. Este suceso es el corazón de las carreras de coches en América. En la vida de un piloto americano supongo que significa algo así como la guinda del pastel. Los pilotos alcanzan los 380 km/h en el circuito oval de más de 4 kilómetros. Es la carrera en pista más antigua del mundo. La expectación, el peligro de sus increíblemente rápidas rectas y la inclinación, 9 grados de peralte, han hecho el Brickyard legendario. Se llama a los Indy 500 los pilotos Everest, donde la velocidad lo es todo y ganar lo único. Pero entre los grandes héroes del deporte del motor hay uno que sobresale sobre todos. En el transcurso de su carrera profesional se afianzó como el piloto más grande de la historia de las carreras de coches. Sin duda alguna. Todavía existe un aura increíble a su alrededor, a pesar de haberse retirado hace 30 años. Es fabuloso poder ser recordado de esta manera. En 1936, Juan Manuel Fangio hizo su debut en carrera con un taxi prestado. Miembro de una familia de obreros muy pobre, se entregó con pasión al mundo de las carreras, huyendo de la marginación social. No sé qué hubiera sido si no hubieran sido las carreras. Quizás mi vida hubiera sido mucho más corta, con aventuras no buenas, por un sendero que uno nunca debe ir. Por eso que quiero tanto este Sus triunfos en Europa, tras la guerra, lo convirtieron en el mejor piloto de todos los tiempos. Detrás del éxito y la emoción, la tragedia nunca está lejos del deporte del motor. La prueba de Le Mans de 1955 fue el punto negro de este deporte. Murieron el piloto de Mercedes-Benz y 83 espectadores. Sorprendentemente, la carrera no fue suspendida, pero la Mercedes retiró todo su equipo y no participó en las carreras durante más de 30 años. En 1957 se celebró el último Mille Miglia, tras el accidente en el que murieron 2 pilotos, un copiloto y 11 espectadores. En 1973, Sweet Savage perdió su vida en este terrible choque en las 500 millas de Indianápolis. Los pilotos conocen los riesgos, pero tienen una filosofía bastante peculiar.
Pero ya sabes, los accidentes de las carreras de automóviles no hieren. La violencia del accidente, su velocidad, estás tan pendiente de hacer lo posible para controlar el coche, para no tener accidentes, que vives para ello. No existe un periodo largo de tiempo antes de ocurrir un accidente en el que lo veas llegar. Niki Lauda de Austria y su terrible accidente en el Grand Prix de Alemania de 1976 en Nürburgring. Se trata siempre de encontrar la combinación correcta, de calcular el riesgo. Yo siempre intenté dar lo máximo en el momento justo, pero me cohíbo cuando el riesgo no merece la pena. Así sobreviví a la Fórmula 1. Doy gracias a Dios por ello. Vemos la muerte de modo diferente. Hacemos lo que más nos gusta hacer y si morimos haciéndolo habremos perdido la vida en lo que nos gustaba. Da gracias a Dios si mueres haciendo lo que más te gusta. Pero a pesar del peligro, o quizá por él, el deporte del motor todavía tiene una gran imagen, especialmente en pruebas como el Grand Prix de Mónaco. Es una de las carreras más grandes del mundo, un lugar para ser visto y ver, una ocasión a la que no se puede faltar. Sin embargo, ¿es el deporte del motor lo que era? ¿Se trata ahora exclusivamente de dinero? ¿Dónde ha quedado su romanticismo? Ha cambiado. Recuerdo que en Mónaco cada vuelta que daba me encontraba con una chica con una descolorida barra de labios rosa en el Oscars Bar. Cada vez que pasaba le lanzaba un beso. Bien, creo que esto no ocurre ahora porque se trata simplemente de un deporte diferente para gente diferente. No sé qué pensar de la situación actual, no sé qué pensar de esas marchas en helicóptero después de las carreras para no acudir a los banquetes de la victoria y todo eso. Realmente no sé. Es todo muy diferente. Y no creo que ahora se tenga la misma pasión por el deporte que la que teníamos nosotros. El brillante trabajo del deporte del motor puede verse empañado por la inmensa cantidad de dinero que se mueve en torno suyo. El riesgo de los pilotos sigue siendo el mismo y su valentía no es menor que la de los velocistas de antaño. El esquí es una batalla contra ti mismo, siempre en la frontera de lo imposible. Con todo, el placer es inmenso. No es un deber, es una diversión. No es peligroso, es dificultad, porque lo que más me gusta del esquí es el desafío, el lanzarme a tumba abierta y ver que puedo hacerlo al límite. Es la velocidad extrema. Cuando puedes hacerlo perfectamente, es casi como flotar. Como medio de transporte sobre la nieve y el hielo, el esquí ha estado presente desde hace mucho tiempo. El registro más antiguo, en una cueva de Noruega, se remonta a unos 4000 años. Noruega también es el origen del deporte del esquí, remontándonos a mediados del siglo XIX, al hombre considerado como padre del esquí. De niño, Sondre Nordahl era aficionado a saltar el tejado de la casa de sus padres. Es un impulso que no es necesario estimular en un joven, por eso es natural que el deporte de los saltos de esquí empezara así en alguna parte. Ya mayor, trabajando como granjero, rediseñó unos esquís elementales y modificó sus sujeciones para permitir a los esquiadores un mejor control. Nordahl desarrolló también el telemark y la media vuelta en carrera del esquí, mejorando técnicas y ayudando al desarrollo del esquí como recreo y deporte. La primera carrera de la que se tiene constancia tuvo lugar en 1843 y en el siglo XX la idea del deporte de invierno sobre el hielo y la nieve estaba bien consolidada.
acudían enormes multitudes al Holmenkollen, el Festival de Invierno de Noruega, en 1892. El salto de esquí siempre ha sido parte fundamental de la tradición nórdica, y aunque todo empezó con el Holmenkollen, ahora es el Springer Turne, o competición de las 4 colinas de Austria y Alemania, donde se corona al rey del salto de esquí. Se requiere un valor especial para despegar desde lo que parece el límite del mundo a velocidades superiores a 120 km/h. Se dice que para tener el sentido del salto se debe empezar a los 8 años, antes de hacerte mayor, ser consciente del riesgo que corres. La tradición del esquí alpino comenzó con la llegada de los escandinavos, que traían los esquís diseñados por Norheim, y con la expansión del turismo en la clase media, sobre todo entre los británicos. Los esquiadores alpinos no se distinguieron al principio por su velocidad, pero impulsaron el esquí como deporte. Era peligroso incluso en nuestra época, aunque no fuéramos rápido. No había vallas de seguridad, pero sí teníamos árboles, piedras y rocas que era necesario esquivar. Se ponía menos énfasis en la victoria. No se trataba de ganar a toda costa. Hoy en el esquí se trata de ganar, pero todavía existen héroes románticos, incluso entre los grandes campeones. Había muchos campeones cuando era un niño, pero recuerdo especialmente a Ingemar Stenmark. No he visto demasiados esquiadores perfectos, pero sí algunos. Gustav Thörny, Ingmar Stenmark, Jean-Claude Killy y Karl Schranz. Mantenerse entre los mejores esquiadores del circuito de la Copa del Mundo requiere nervios de acero, potencia y aguante. A medida que las técnicas y la tecnología mejoran, la velocidad se hace mayor y el peligro crece. La cresta Rhön en Saint-Moritz, Suiza, ha visto deslizarse hombres por su túnel de hielo desde 1884. Ahora, las técnicas de los deportes del bobsleigh, trineo de carreras con eje direccional, han llegado a ser tan refinadas y las velocidades tan rápidas que los bobbers y los lugers deben estar bien preparados. La fuerza de la gravedad actúa sobre ti. Te lanzas hasta el final de la rampa y realmente no puedes despegar hasta que no estás fuera de la curva. Creo en Dios y pienso que va a cuidar de mí. Creo que si piensas en la posibilidad de un accidente, ocurre. Es peligroso, puedes estrellarte. Pero no es tan peligroso como el descenso, en el que continuamente temes por tu vida. De todas las disciplinas de invierno, alpinas y nórdicas, la más admirada, la cumbre del esquí, es el descenso. En el descenso se corren los mayores riesgos. Tienes que ir más allá de los límites. En el descenso siempre hay 5 o 6 personas que rinden más de un 100%. Logran lo que quieren y van muy rápido, o se estrellan. El más renombrado y desafiante de todos los descensos se encuentra en las cimas que se levantan sobre la ciudad austríaca de Kitzbühel. Se trata del Hahnenkamm, famoso por su peligrosidad. Cuando vi la pista por primera vez me dije, no voy a bajar, es demasiado peligroso.
están todos locos. Es la carrera clásica de descenso, la que hay que ganar para pasar a la historia. De todas las carreras, el Hahnenkamm es la más dura. Probablemente la de mayor dificultad y con seguridad el descenso más peligroso de todos. Sin embargo, para los esquiadores intrépidos que aman los retos y buscan emociones estremecedoras, esta es la carrera de descenso por antonomasia. La llamada de la escalada conlleva siempre una gran dosis de perseverancia y resistencia. Sin embargo, las montañas siempre te ofrecen más de lo que te piden. Hay belleza y exaltación de espíritu en plenitud y una paz que trasciende nuestro entendimiento. El arte de la aventura consiste sencillamente en sobrevivir a la experiencia de la vida o la muerte. El arte no está en morir, sino en seguir vivo. Si contemplamos la historia del alpinismo en su totalidad, de todos los aventureros y pioneros que representan lo mejor del montañismo, la mitad han sobrevivido. Esa es exactamente la ley de probabilidad. Un hombre tiene suerte y el siguiente no. Había mucha gente que te decía, debes estar loco. ¿Por qué ese empeño en escalar montañas? Es difícil contestar a esa pregunta. En 1760, Horace Benedict de Saussure estimuló el interés deportivo por el montañismo ofreciendo un premio en metálico por el primer ascenso al Mont Blanc. El dinero fue reclamado 26 años más tarde por Michel Gabriel Paccard y su porteador Jacques Valmat. Chamonix se convirtió en la meca de la escalada. No pasó mucho tiempo antes de que los pioneros, respetablemente equipados por supuesto, comenzaran el asalto a las cumbres. Era un deporte para la clase media alta, particularmente la británica. Edward Whymper sentía fascinación por el Matterhorn, por su fama de inaccesible. Después de 8 tentativas, en 1865 se convirtió en el primero en alcanzar su cima. Sin embargo, en el descenso se rompió una de las cuerdas y 4 miembros de su cordada murieron. El clamor público evitó que se organizara ninguna nueva expedición durante una generación. De todas formas, en 1870, todas las principales cumbres de los Alpes se habían conquistado y se habían abierto nuevas rutas de mayor riesgo. La famosa cara norte del Eiger se consideraba inaccesible. Sin embargo, en los años 30 surgió una nueva estirpe de montañeros, los jóvenes aventureros de clase trabajadora, equipados con toda suerte de instrumentos y técnicas. La pared es nuestra o moriremos en ella, dijo Tony Kurtz. En su subida, Ander Minterstoitzer inventó una nueva travesía, pero también cometió un error catastrófico, recuperando la soga que quedaba tras ellos. Cuando el grupo se vio en dificultades, su retirada se convirtió en algo imposible. Después de 3 noches en la pared, sobrevino la tragedia. Su muerte se ha convertido en una de las historias más estremecedoras del alpinismo. Miembros de la expedición perecieron. Solo Kurtz permanecía vivo. Había perdido un guante. Su brazo izquierdo estaba congelado. Tuvieron que dejarlo colgado durante la noche. Al día siguiente, atar las cuerdas con su brazo sano y sus dientes le llevó 6 horas. Después, el nudo se atascó. Kurtz murió cuando se encontraba a solo 5 metros de sus rescatadores.
Después de haber vencido los grandes retos alpinos, la atención se centró en la cordillera del Himalaya y en su pico más elevado, el Everest. En 1924, George Lake Mallory y Andrew Irving fueron localizados en la ladera noreste, a solo 274 metros de la cima. Nunca más volvieron a verlos. Nadie sabe si alcanzaron la cumbre. La montaña no fue conquistada hasta 1953, año en el que un equipo que dirigía John Hunt llegó al campamento base. Éramos, creo, un equipo fuerte y bien organizado. Nuestra fuerza residía en la convicción de que alguno de nosotros conquistaría la cima si era humanamente posible. Fue en las fases finales. Tenzing y yo estábamos en las mejores condiciones y se nos encomendó el trabajo de coronar la cumbre. El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay pusieron el pie en el techo del mundo. En aquel momento, dentro de nosotros se entremezclaban una profunda satisfacción y una gran excitación. Nos dábamos cuenta de que hasta que no estuviésemos abajo de la montaña, no podíamos considerar la misión como un éxito total. La cima del Everest no era por muchas razones el fin de todo lo que nos preocupaba. En algún sentido, era más bien el comienzo. Pasaron algunos años antes de que la primera mujer alcanzara tales cotas. En 1975, Junko Tabei condujo una expedición compuesta de mujeres y grabó su hazaña en los libros de historia. La vista desde la cima del Everest era asombrosa. No pensaba que la forma y los contornos de la Tierra fueran tan increíbles. Estaba orgullosa de haber vivido para verlo. La escalada del Everest es un gran desafío. En altitudes elevadas, los escaladores habían usado siempre botellas de oxígeno. ¿Podía conquistarse el Everest sin ellas? En 1978, Reinhold Messner y Peter Habeler llegaron a la cima sin oxígeno. En 1980, Messner lo hizo de nuevo, esta vez solo. Siempre ha sido un juego para mí, un juego muy serio. Me decía a mí mismo, si él puede llegar lejos, yo puedo llegar más lejos aún. Es una especie de antojo. Si no hago nada durante un año, me invade la pereza, me siento infeliz e insatisfecho. Así que voy y arriesgo algo en alguna parte, aun sabiendo que puedo perder la vida en el intento. Cuando estoy en las montañas es como si estuviese en el cine. Es un gran escenario, una gran atmósfera. Me encanta esa sensación, ese momento, sentirme libre, hacer lo que quiero, estar sola. Es como fundirte con la naturaleza. Sé que suena fuerte, pero eso es lo que parece. Aunque nuestro mundo se hace cada vez más pequeño, los hombres y mujeres que mantienen vivo el espíritu de los primeros pioneros continuarán buscando desafíos más grandes y más peligrosos en nuestras montañas más desafiantes, solo por estar ahí. No hay nada más misterioso para un hombre de mar que el mar mismo, el misterio de su existencia y la impenetrabilidad de su destino. El sentido de aventura que caracterizaba a los primeros exploradores en la búsqueda de lejanos horizontes todavía es fuerte en los marinos de hoy en día que aceptan el desafío en nombre del deporte. Realmente todavía es una aventura considerable. Unas veces te encontrarás en grandes océanos, otras veces en el calor de los trópicos, algunas entre icebergs. Estos siguen siendo los factores que dan valor a las regatas.
Robin Knox Johnston fue el primero en navegar alrededor del mundo sin escalas en la regata Golden Globe en 1969. La regata fue concebida sin importar los peligros y tras la victoria de Knox Johnston no se continuó. Él fue el último hombre que consiguió terminarla. Kay Cottee, de Australia, fue la primera mujer en lograr la proeza en 1988. Ella realizó la aventura en solitario. El Vogue Challenge, una vuelta al mundo con 5 paradas programadas, es hoy en día la prueba individual más prestigiosa para los propietarios de yates. El francés Philippe Janot la ha ganado 2 veces. La tradición de éxitos para los regatistas franceses comenzó en 1960 con Edith Tabarly, ganador de la regata individual transatlántica de Ostar. Los éxitos franceses continuaron con Florence Artaud, la primera mujer que ganó la Route de Rhum. Y Philippe Poupon, ganador de la regata transatlántica de la clase Star en un tiempo récord. Hay muchas cosas que te mantienen ocupado en una embarcación cuando estás solo. Tienes que hacer de todo, pero también debes dormir, al menos 4 horas al día, debes comer y navegar. No tienes tiempo de aburrirte. La navegación individual es un tipo de desafío. Formar parte de una tripulación es otro diferente. Si tu preparación psicológica es errónea por cualquier motivo, no embarques, ya que solo hace falta un huevo podrido en el barco para que nadie disfrute. No ganarás. Tendrás que pasar el tiempo encerrado en un espacio reducido como la celda de una cárcel sin poder salir. Simplemente estás anclado allí con el único propósito de ganar. Y si no estás contento, no se puede conseguir. La rivalidad entre grupos en la Copa de América es feroz. Las apuestas son enormes. No solo se gastan grandes sumas de dinero, en el casco, velas y quillas secretas, sino que a veces, cuando la lucha ha terminado en alta mar, empieza de nuevo en los tribunales de justicia. El juego y la competición me divierten. Me encanta competir contra los mejores y más duros regatistas del mundo. La Copa de América se ha convertido en el campo de batalla de los superegos y los superricos, que se enfrentan con máquinas de $1 millón impulsadas por la energía que les proporciona la naturaleza. Tras conquistar las montañas y los océanos, permanecían inexplorados los misterios de las profundidades. Jacques Cousteau fue el primero en iluminar las tinieblas con sus documentales pioneros en los años 60 y 70. Actualmente la aventura submarina forma parte de la última modalidad de vacaciones. En ella se puede probar el temple de cada uno, aunque las mandíbulas no tengan las proporciones de las de Hollywood. Pero los choques dentro del agua no son siempre cosa de broma. Malcolm Campbell batió 3 veces el récord de velocidad en agua a finales de los años 30. Sin embargo, sus sucesores, como John Cobb, que intentó batir el récord en 1952, no siempre fueron tan afortunados. Cobb murió de forma instantánea. Malcolm Campbell dejó la herencia de su amor por la velocidad a su hijo Donald. En 1967, Donald estaba intentando su 8º récord con su embarcación Bluebird. La noche anterior al intento dijo: "Tengo la desagradable premonición de que voy a hacerme añicos". La premonición se cumplió. Actualmente ya no se busca batir récords de velocidad sobre el agua. El objetivo hoy es el lanzamiento vertiginoso en las carreras de competición. He hablado con pilotos de Fórmula 1 sobre la carrera de motoras en mar abierto y según ellos estamos locos. Siempre hay elementos desconocidos, las olas pueden ser más altas o más bajas, más largas o más cortas, en fin, que nunca se llega a tener el perfecto control de un piloto de Fórmula 1 sobre las pistas. Es este peligro impredecible de las fuerabordas lo que está convirtiendo a este deporte en el sucesor natural de las carreras de Fórmula 1. Las fueraborda tienen ahora su propio circuito mundial y atraen grandes multitudes y por eso mismo grandes sponsors.
Las motoras son rápidas y espectaculares, pero donde está el vértigo de la velocidad siempre está presente el riesgo. Creedme, el secreto de extraer a la vida los mayores frutos y el gozo más intenso es vivirla peligrosamente. Época de la rebelión juvenil. Satisfacían sus sueños en los cines oscuros de París. Su adicción, divertirse. Sus pasiones, las películas de acción, el deporte, la aventura, deslizarse, patinar, las tablas de surfing, el esquí acuático, los monopatines. El gran surf ha seducido a la juventud impresionable desde los años 50. Sí, hombre, creo que la imagen de los surfistas ha cambiado con el paso de los años. Se mantienen en su adolescencia, como ellos dicen, por diversión, pero la época en que la juventud se rebeló contra el sistema terminó. Se ha llegado a un punto en el que el surfista puede lograr $1 millón en 5 años. Los surfistas han marcado una época en el deporte. Hawái, el paraíso del surf, es un lugar obligado para todos los que lo practican, sean profesionales o aficionados. Adoro Hawái, pero, sabes, la madre naturaleza es incontrolable. El factor miedo es un 10 en la escala Richter. La naturaleza nos iguala a todos. No importa lo grande que seas, las olas aún son mayores. En una fracción de segundo es posible salir de la trayectoria de la tabla o de otra persona o de un acantilado, pero cuando estás dentro de una ola el factor riesgo es gigantesco. Eres solamente un pequeño ser humano contra 15 o quizá 20 toneladas de agua. Aunque siempre existe el riesgo en el deporte de aventuras, cada vez se calcula más. Para que un deporte se extienda y proporcione beneficios, tiene que resultar accesible y seguro. Surfing's okay, but it's not my scene. En los años 70 se colocó una vela sobre una tabla. El windsurf creció rápidamente compitiendo con el surf. Una vez enganchado es difícil abandonarlo. Es muy divertido. Todos los inviernos hago lo mismo. ¿Qué otra cosa mejor podría hacer? No hay nada mejor. En 4 años, el premio del circuito pasó de 350.000 a $6 millones. A los patrocinadores les atrae porque es un deporte juvenil y de éxito, la perfecta aventura de fin de semana. La escalada de los años 80 ha cambiado a medida que la pura prueba de habilidad contra la roca inaccesible fue sustituida por la licra, las luces brillantes y la seguridad de las escaladas de competición. De acuerdo, compites, pero si tu objetivo es llegar más allá, entonces las posibilidades son infinitas. Esa es la diferencia entre aquellos que consideran esto un deporte y los que lo consideran una forma de ganarse la vida. Como muchos deportes de aventura, la escalada tiene sus héroes populares, sus estrellas de la roca. Sin embargo, la escalada de competición crea un conflicto en los escaladores. ¿Contra qué compiten? ¿No se supone que el rival es siempre la roca? La competición es una extensión de la escalada.
Es un juego diferente en el que no participo pensando en que unos u otros son mis rivales y debo luchar contra ellos. Cuando inicias una escalada se trata de uno mismo y la roca. Te da la oportunidad de enfrentarte cara a cara contigo misma, de autoanalizarte a fondo. El dilema de los escaladores es el dilema de todo aquel que busca la aventura en el deporte. ¿Cuánta aventura? ¿Qué riesgos? No creo que yo sea necesariamente una buscadora de emociones que anhele el peligro. Pienso que no es verdad lo que algunas personas dicen, que los escaladores tengamos un deseo de muerte o algo parecido. Creo que siempre calculamos los riesgos. Si progresivamente vamos calculando nuestros riesgos y los deportes de aventura son más controlados, comercializados, accesibles y seguros para nuestra diversión, ¿qué ocurre con el riesgo real, el peligro real en esta era del deporte como pasatiempo? Para lograr grandes cosas, debemos vivir como si fuéramos a morir. A medida que los deportes se hacen más accesibles y controlados, los pioneros de hoy en día y los exploradores se están acercando más y más al límite del peligro. Abordan riesgos reales simplemente por la emoción que engendran. Su compromiso es total, el precio muchas veces sus vidas. Estos rebeldes constituyen una estirpe excepcional. El francés Jean-Marc Boivin vivió para la aventura. Ningún desafío le parecía demasiado grande. Aspiró a límites inalcanzables, a récords imposibles. También fue un esquiador arriesgado. Practicó el esquí en una modalidad que lleva al descenso hasta su límite absoluto. Cientos y cientos de metros por la cara casi vertical de una montaña. El mundo era su campo de juegos hasta que se expuso demasiado. Se mató practicando caída libre en las cataratas Ángel de Venezuela. Pierre Tardivel es el esquiador de riesgo más audaz del mundo. Es un reto imposible, casi absurdo. Siempre estás buscando romper barreras, pero hay límites físicos. Si esquías con una inclinación de 65 grados, habitualmente un día tu suerte te abandonará. Si no estás interesado en hacer previamente descensos en pistas, un día irás demasiado lejos. Algunos de estos hombres sondean las profundidades más que las alturas. Adentrarse en cuevas, en el horror de un pozo en un río, en aguas bajo las bóvedas de la tierra. Para otros, el deporte consiste en probar los límites de su resistencia física, poniendo sus cerebros en peligro, intentando batir récords de inmersión en el mar, alcanzando los 100 metros de profundidad sin oxígeno. Nada se ve como un reto inabordable a los ojos de estos profesionales del riesgo. Solo perciben la emoción. En el mundo de los extremos no hay reglas, no hay inhibiciones, no hay lugar para las lamentaciones.
Bienvenidos al más allá de los límites.